En este video mostraremos la práctica 2 del Laboratorio de Electrónica 3, amplificador clase C, realizado por Natalia Andrea Mamián, Valentina Bando Alegría y Santiago Murillo. En esta diapositiva se muestra el método utilizado para la realización de esta práctica, que es el diseño de un amplificador clase C que garantice los requerimientos pedidos, dado la frecuencia seleccionada a 100 kHz. Ya seleccionada esta frecuencia y calculados los parámetros, se analiza y se compara la simulación con los cálculos teóricos del comportamiento del circuito y se comprueba que el circuito se diseña a la frecuencia seleccionada por medio del análisis gráfico. Además, se analiza la simulación de los circuitos sintonizados acoplados. Ya aquí podemos observar los parámetros predeterminados como los elementos, las resistencias, los capacitores, inductores, amplificadores, además de las fuentes de voltaje y el generador de señal utilizados, y el esquema del circuito a diseñar. Para el diseño del circuito amplificador clase C, se escoge una frecuencia de resonancia entre 30 kHz y 50 kHz como requisito en el planteamiento de la práctica del laboratorio. Por ello, se determinan los siguientes elementos: una resistencia de 100 kiloohmios, una resistencia de carga de 10 kiloohmios que la establece la práctica, una inductancia de 1 milihenry, y se escogió como frecuencia de resonancia 100 kHz. Con estos valores es posible calcular la capacitancia, la cual es igual a 2.53 nanofaradios. Aplicando las fórmulas se calcula el factor de calidad, que cabe resaltar que es mayor a 10 igual a 15.91, por lo cual se procede a hallar el ancho de banda, que es 39.52 kHz. Finalmente, para el circuito desplazador de nivel diseñado se utiliza una resistencia R1 con el fin de garantizar que T sea mayor que T sub 0, es decir, se reemplazan los valores en la ecuación de tau para un circuito RC. De esta manera se calcula el valor de C1 y por eso da 1 nanofaradio. A continuación, se implementa la simulación en Proteus del amplificador clase C y se obtienen las diferentes respuestas del comportamiento del circuito. Entonces, esta gráfica se observa el comportamiento de la señal que tiene el transistor en la entrada, la cual es la respectiva salida del desplazador de nivel. El pico máximo de esta señal es de 0.704 voltios, lo cual permite que el diodo conduzca la corriente en un pequeño tiempo, de tal forma que cumple el requerimiento como amplificador clase C. Entonces, como podemos ver, esta es la respuesta que tiene el transistor en la base, en el dominio del tiempo con respecto al voltaje. A continuación, se observa una gráfica en el dominio del tiempo de la corriente en el emisor, la cual tiene unos picos que se obtienen de la corriente del emisor en un determinado tiempo. Estos picos se deben a la característica de los amplificadores clase C, el cual solo conduce corriente en un tiempo determinado, y la corriente máxima obtenida en el emisor es igual a 6.52 miliamperios. Esta gráfica, a continuación,
A continuación, observamos la gráfica en el dominio del tiempo, del voltaje, de la salida del circuito amplificador clase C. Se observa que en la salida del amplificador la onda tiene una ganancia de 10. Esto nos permite concluir que una frecuencia de resonancia de 100 kHz, la ganancia del amplificador es de 10. Por último, vamos a observar la gráfica del comportamiento del amplificador clase C en el dominio de la frecuencia. Aquí observamos su ancho de banda y también podemos ver cómo la frecuencia de resonancia es la que predomina. Como lo habíamos dicho, nosotros escogimos una resonancia de 100 kHz y como vemos el pico se encuentra en esa resonancia escogida. Así confirmamos que el amplificador está oscilando en esa frecuencia, resonando en esa frecuencia. Bueno, entonces se observa la respuesta de la frecuencia obtenida del circuito, por lo cual es posible identificar una alta selectividad, dado que el factor de calidad en el diseño es mayor a 10. Además, se identificó que la frecuencia de resonancia del amplificador es de 100 kHz, como se escogió teóricamente. Finalmente, se procede a calcular la potencia en la carga, considerando los parámetros medidos en la simulación. La potencia en la carga es igual a 5 miliwatts. Y el porcentaje de eficiencia es igual a 20. A continuación, tenemos el amplificador clase C con derivación capacitiva. La segunda parte de la práctica del laboratorio era realizar la implementación de un circuito con derivación capacitiva para la adaptación de una resistencia de carga mucho menor. En este caso se escogió de 100 ohmios. En la gráfica aquí presente podemos observar el comportamiento de dicho circuito en el dominio del tiempo y se observa el voltaje en la base, la cual es aproximadamente de 750 milivoltios. Seguidamente se observan los picos en donde opera el transistor, ya que este se diferencia del amplificador clase A porque solamente trabaja en unos instantes de tiempo y el voltaje mínimo de operación del transistor tiene que ser los 0.7 voltios o un valor que esté muy cercano a este para que él pueda empezar a funcionar en solamente unos instantes de tiempo determinados. Para esto, para observar ese efecto, puede desconectarse por un momento el inductor y así poder observar la señal de salida. Por último, comprobamos entonces que la frecuencia de resonancia sigue siendo a los 100 kHz, ya que al implementar este circuito de adaptación con derivación capacitiva no debe afectar ni el ancho de banda, ni el factor de calidad, ni la frecuencia de resonancia. Como se puede observar en la gráfica, es igual a la presentada anteriormente en el circuito original, lo mismo que los valores de factor de calidad y el ancho de banda. Debido al proceso realizado, se puede concluir que a partir de no ser un amplificador lineal y que presente unos picos de voltaje, ya que solo funciona en unos instantes de tiempo específicos, como se observa en la simulación. Este es capaz de reconstruir la señal de salida con la forma de sinusoidal completa, ya que el filtro LC cortocircuita todos los armónicos y solo deja la componente fundamental. También, al variar la impedancia de carga,
Es decir, al implementar una derivación capacitiva en la salida del amplificador clase C, se evidenció que el comportamiento del circuito es prácticamente igual, con la diferencia de que el circuito con adaptación capacitiva es más eficiente, por lo tanto es mejor, ya que si se opera es más económico, no costoso, debido al mayor aprovechamiento de potencia. El amplificador clase C no es lineal. Además, la polarización del transistor brinda una eficiencia muy alta, alrededor del 80%, pero esta configuración introduce una distorsión muy fuerte de la señal de salida. Por lo tanto, los amplificadores clase C no son adecuados para usar como amplificadores de audio. El comportamiento del amplificador clase C es óptimo. Se logró determinar que la corriente en la placa solo circula cuando la tensión de momento es baja, es decir, que la fuente de alimentación suministra energía al amplificador, solo en condiciones en que la mayor parte de esa energía es absorbida por el circuito sintonizado. Cabe resaltar que cuando se implementa el circuito de adaptación con derivación capacitiva, la potencia en la carga disminuye. En este caso fue de 2 milivoltios y debido a eso se tiene un gran cambio en la eficiencia del circuito total.